El tercer grupo de elementales es el de las salamandras, o espíritus del fuego, que viven en el éter espiritual atenuado, que es el elemento fuego invisible de la naturaleza. Sin ellas no puede existir el fuego material, no se puede encender una cerilla y el pedernal o el acero no producen chispas sin la ayuda de una salamandra, que aparece enseguida. Eso creían los místicos medievales, evocada por la fricción. El hombre no se puede comunicar bien con las salamandras debido al elemento abrasador en el que viven, porque todo se reduce a cenizas en su presencia. Con mezclas especiales de plantas aromáticas y perfumes, los filósofos del mundo antiguo fabricaban muchos tipos de incienso. Los vapores que surgían al quemar incienso eran especialmente adecuados como medio de expresión de estos elementales, que hacían sentir su presencia al tomar el efluvio etéreo del humo del incienso. Las salamandras son tan variadas en cuanto a sus agrupaciones y sus arreglos como las ondinas o los gnomos. Constituyen muchas familias que difieren en su aspecto, su tamaño y su categoría. Algunas veces se las podía ver como bolitas de luz. Dice Paracelso: se han visto salamandras en forma de bolas ardientes o lenguas de fuego, corriendo por los campos o escudriñando en las casas. En opinión de los investigadores medievales de los espíritus de la naturaleza, lo más habitual era que la salamandra tuviera forma de lagarto, de unos 30 centímetros de largo o algo más, y que se viera como una urodela resplandeciente, retorciéndose y arrastrándose en medio del fuego. Otro grupo se describía como inmensos gigantes llameantes con ropas sueltas, protegidos con planchas de una armadura ardiente. Algunos expertos medievales como el abate de Villars sostenían que Zaratustra, Zoroastro, era hijo de Vesta. Se suponía que había sido la esposa de Noé, y la gran salamandra Oromasis. Por eso, a partir de aquel entonces se han mantenido fuegos imperecederos en los altares persas en honor del padre llameante de Zaratustra. La subdivisión más importante de las salamandras era la de los Akchini, unas criaturas que solo aparecían como globos poco definidos. Se suponía que flotaban sobre el agua por la noche, y de vez en cuando aparecían como llamas ramificadas en los mástiles y las jarcias de los barcos, el fuego de San Telmo. Las salamandras eran los elementales más fuertes y más poderosos, y estaban regidas por un espíritu llameante espléndido llamado Jin, que tenía un aspecto terrible e imponente. Las salamandras eran peligrosas y se advertía a los sabios que no se acercaran a ellas, ya que las ventajas derivadas de estudiarlas a menudo no compensaban el precio que había que pagar. Como los antiguos asociaban el calor con el sur, esta esquina de la creación se asignaba a todos los seres que tenían un temperamento fogoso o apasionado, tanto en los animales como en el hombre. Las salamandras actúan a través de la naturaleza emocional, por medio del calor corporal, el hígado y el torrente sanguíneo. Sin su ayuda no habría calor. Los silfos. Aunque los sabios decían que la cuarta clase de elementales o silfos vivían en el elemento aire, no se referían con esto a la atmósfera natural de la Tierra, sino al medio espiritual, invisible e intangible, una sustancia etérea con una composición semejante a la de nuestra atmósfera, pero mucho más sutil. En el último discurso de Sócrates, que Platón conserva en su Fedón, el filósofo condenado dice lo siguiente: y hay sobre la tierra animales y hombres, algunos en una región intermedia, mientras que otros, los elementales, viven en torno al aire, como nosotros vivimos en torno al mar, otros en islas alrededor de las cuales fluye el aire, cerca del continente. En una palabra, ellos usan el aire como nosotros usamos el agua y el mar, y para ellos el éter es lo que el aire para nosotros. Además, gracias a la disposición de sus estaciones, no padecen enfermedades. Paracelso lo niega, y viven mucho más que nosotros y tienen la vista, el oído y el olfato y todos los demás sentidos mucho más desarrollados, en la misma medida que el aire es más puro que el agua o el éter que el aire. También poseen templos y lugares sagrados en los que realmente viven los dioses y escuchan sus voces y reciben sus respuestas y son conscientes de ellos, y mantienen conversaciones con ellos y observan el sol, la luna y las estrellas como realmente son, y sus demás bienaventuranzas son del mismo estilo.
que ésta. Aunque se creía que los silfos vivían entre las nubes y en el aire que los rodea, su verdadero hogar estaba situado en las cimas de las montañas. En sus notas editoriales a Las ciencias ocultas de Salverte, Antonio Todd Thompson escribe lo siguiente: es evidente que las hadas son de origen escandinavo, aunque se supone que la palabra fairi deriva, o mejor dicho, es una variante del persa pari, un ser imaginario bienhechor, cuya misión consiste en proteger a los hombres de las maldiciones de los espíritus malignos. Sin embargo, es más probable que remita al gótico fagur. Así como los elfos derivan del alfa, la denominación general de toda la tribu. Si se admite tal derivación del nombre de las hadas, podemos datar el comienzo de la creencia popular en las hadas británicas en el periodo de la conquista danesa. Se creía que eran seres aéreos, diminutos, hermosos, vivaces y beneficiosos en su relación con los mortales, y que vivían en una región llamada el País de las Hadas, o Alfheimr. Por lo general, aparecían de vez en cuando sobre la tierra y dejaban rastros de sus visitas en forma de hermosos aros verdes, en los lugares donde habían pisado el césped cubierto de rocío en sus danzas a la luz de la luna. Los antiguos atribuían a los silfos la tarea de modelar los copos de nieve y de reunir las nubes. Lograban esto último con la ayuda de las ondinas, y que proporcionaban la humedad. Los vientos eran su vehículo particular y los antiguos los llamaban espíritus del aire. Son los más elevados de todos los elementales y su elemento original es el que tiene la velocidad de vibración más alta. Viven cientos de años y a menudo llegan a los 1000, sin mostrar ninguna señal de envejecimiento. El jefe de los silfos se llama Paralda, y de él se dice que vive en la montaña más alta de la tierra. Los silfos femeninos reciben el nombre de silfides. Se cree que los silfos, las salamandras y las ninfas tenían mucho que ver con los oráculos de los antiguos. En realidad, eran los únicos que hablaban desde las profundidades de la tierra y desde el aire. Algunas veces los silfos adoptan forma humana, aunque parece que solo por poco tiempo. Su tamaño varía, si bien en la mayoría de los casos no son más grandes que los seres humanos y a menudo mucho más pequeños. Dicen que los silfos aceptan seres humanos en sus comunidades y que les permiten vivir en ellas bastante tiempo. De hecho, Paracelso escribió al respecto, aunque evidentemente no pudo haber ocurrido mientras el forastero humano conservaba su cuerpo físico. Algunos creen que las musas de los griegos eran silfos, porque se dice que estos espíritus se congregan en torno a la mente del soñador, el poeta y el artista, y lo inspiran con su conocimiento profundo de la belleza y el funcionamiento de la naturaleza. Se adjudicaba a los silfos la esquina oriental de la creación. Su carácter es alborozado, cambiante y excéntrico. Parece que las peculiaridades que abundan entre los hombres geniales se deben a su colaboración con los silfos, cuya ayuda lleva implícita la falta de coherencia de estos seres. Los silfos actúan con los gases del cuerpo humano, e indirectamente con el sistema nervioso, donde también se nota su inconstancia. No tienen domicilio fijo, sino que vagan de un lugar a otro. Son nómadas elementales, poderes invisibles, pero siempre representes en la actividad inteligente del universo. Les dejo algunas observaciones generales. Algunos de los antiguos discrepaban de Paracelso y compartían la opinión de que los reinos elementales eran capaces de luchar entre ellos. Además, reconocían en los enfrentamientos de los elementos los desacuerdos entre estos reinos de los espíritus de la naturaleza. Cuando caía un rayo sobre una roca y la partía, creían que las salamandras estaban atacando a los gnomos. Como no se podían atacar entre sí en el plano de su propia esencia etérica, porque no habría correspondencia vibratoria entre los 4 éteres de los que estaban compuestos estos reinos, tenían que atacar a través de un denominador común, es decir, la sustancia material del universo físico en el cual ejercían cierta cantidad de poder. También se libraban guerras dentro de los propios grupos. Un ejército de gnomos atacaba a otro y estallaba, entre ellos una guerra civil. Los filósofos de antaño resolvían los problemas de las aparentes contradicciones de la naturaleza mediante la individualización y la personificación de todas sus fuerzas, a las que atribuían un carácter bastante parecido al humano, y a continuación esperaban que manifestaran las típicas contradicciones humanas.
Se asignaban los 4 signos fijos del zodiaco a los 4 reinos de los elementales. Se decía que los gnomos tenían la naturaleza de Tauro, las ondinas la naturaleza de Escorpio, las salamandras eran ejemplos de la constitución de Leo, mientras que los silfos manipulaban las emanaciones de Acuario. El cristianismo reunía a todos los seres elementales bajo el título de demonio, un nombre poco apropiado que ha tenido consecuencias de gran alcance, porque para la persona corriente la palabra demonio quiere decir algo malo, y los espíritus de la naturaleza no son, en esencia, más malignos que los minerales, los vegetales y los animales. Muchos de los primeros padres de la Iglesia afirmaban que se habían reunido y habían debatido con los elementales. Como ya hemos dicho, los espíritus de la naturaleza no tienen esperanza de conseguir la inmortalidad, aunque algunos filósofos han sostenido que, en casos aislados, les otorgaron la inmortalidad a algunos adeptos e iniciados que conocían determinadas sutilezas de los mundos invisibles. Del mismo modo en que se produce la desintegración en el mundo físico, también existe el equivalente etéreo de la sustancia física. En condiciones normales, al morir, un espíritu de la naturaleza se limita a regresar a la esencia primaria transparente de la cual se había diferenciado en un principio. Si se produce algún crecimiento evolutivo, solo queda registrado en la conciencia de esa esencia o elemento primario, y no en el ser diferenciado temporalmente del elemental. Por carecer del organismo complejo y de los vehículos espirituales e intelectuales del hombre, los espíritus de la naturaleza son infrahumanos en su inteligencia racional, pero de sus funciones, limitadas a un solo elemento, se obtiene un tipo de inteligencia especializada que supera considerablemente al hombre en las líneas de investigación peculiares al elemento en el cual existen. Los padres de la Iglesia han aplicado indiscriminadamente a los elementales los nombres de íncubos y súcubos. Sin embargo, los íncubos y los súcubos son creaciones malvadas y antinaturales, mientras que elementales es un nombre genérico para todos los habitantes de las 4 esencias naturales. Según Paracelso, los íncubos y los súcubos, que son masculinos y femeninos, respectivamente, son criaturas parásitas que subsisten en los pensamientos y las emociones negativas del cuerpo astral. Estos términos se aplican también a los organismos superfísicos de los hechiceros y los magos negros. Si bien estas larvae no tienen nada de seres imaginarios, son, a pesar de todo, fruto de la imaginación. Para los sabios antiguos eran la causa invisible del vicio, porque rondan en los éteres que rodean a las personas débiles moralmente, y sin cesar las incitan a cometer excesos degradantes. Por este motivo frecuentan el ambiente de antros, tugurios y burdeles, donde se aferran a los desventurados que se han entregado a la inquinidad. Al dejar que sus sentidos se insensibilicen como consecuencia del abuso de drogas que crean dependencia o de estimulantes alcohólicos, el individuo se pone en contacto temporalmente con estos habitantes del plano astral. Los huríes que ven los adictos al hachís o al opio y los monstruos horribles que atormentan a quienes padecen del delirium tremens son ejemplos de seres submundanos que solo son visibles para aquellos que, con sus prácticas maléficas, los atraen como un imán. Quien difiere por completo de los elementales y también de los íncubos y los súcubos es el vampiro, al que Paracelso define como el cuerpo astral de alguien vivo o muerto. Por lo general este último estado. Para prolongar su existencia en el plano físico, el vampiro roba a los vivos su energía vital y la usa indebidamente para sus propios fines. En su De Ente Spirituali, Paracelso escribe lo siguiente acerca de estos seres malignos: ninguna persona sana y pura puede obsesionarse con ellos, porque tales larvae solo pueden afectar a los seres humanos si estos les hacen sitio en su mente. Una mente sana es un castillo que no se puede invadir si su amo no lo quiere, pero si se les permite entrar, despiertan las pasiones de hombres y mujeres, crean ansias en ellos, provocan malos pensamientos que causan perjuicios en el cerebro, agudizan el intelecto animal y ahogan el sentido moral. Los espíritus del mal solo obsequian a aquellos seres humanos en los que predomina la animalidad. No se pueden poseer las mentes que están iluminadas por el espíritu de la verdad. Solo se pueden someter a su influencia aquellas que habitualmente se rigen por sus propios impulsos inferiores. Un concepto extraño y que diverge en cierto modo de lo convencional en el desarrollado por el conde de Gabalis con respecto a la Inmaculada Concepción, es decir,
que representa la unión de un ser humano con un elemental. Entre la prole que resulta de tales uniones menciona a Hércules, Aquiles, Eneas, Teseo, Melquisedec, el divino Platón, Apolonio de Tiana y el mago Merlín.